Hace solo un par de días, parecía que Irán y Estados Unidos finalmente podrían encaminarse hacia algún tipo de acuerdo. El martes, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner celebró una ronda de conversaciones muy esperadas con sus homólogos iraníes en Ginebra. Después, ambas partes sugirieron que la reunión había ido relativamente bien. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que, de acordado cotizar un conjunto de principios rectores mientras los funcionarios estadounidenses admitió que se habían logrado algunos avances. Hecho, y las dos partes aparentemente acordó otra ronda de conversaciones en un futuro próximo. Sin embargo, en las últimas 48 horas aproximadamente, la música ambiental se ha agriado dramáticamente. Estados Unidos ha acelerado su acumulación militar en la región y en miércoles, Axios publicó un informe citando varias fuentes dentro de Casa Blanca que afirmó que Trump era inclinándose hacia citar una semana masiva, una campaña larga que se parecería más a una guerra en toda regla que el mes pasado. Operación precisa en Venezuela. En ese informe también se cita a una fuente de la Casa Blanca diciendo: "The boss is getting fed up". Creo que hay un 90% de posibilidades de que veamos acción cinética en las próximas semanas. Entonces, en este video, nosotros vamos a explicar por qué una guerra entre Estados Unidos e Irán de repente parece. Realmente es bastante probable y haremos nuestro mejor esfuerzo para descubre cómo podría bajar. Si has leído 1984 de George Orwell, tal vez recuerdes los tres poderosos superestados del libro que cubren la actualidad: Estados Unidos, Rusia y China, en el último número de nuestra revista. We Reconsidering How These. Las esferas de influencia orwellianas están tomando forma y sí, volviendo a entrar. Una nueva era de imperios. Eso es solo una de las 72 páginas de la revista, porque como siempre, hay más demasiado tiempo que tú lo que esperaba. Compra tu copia haciendo clic en el enlace de la descripción. As we see it, there are two big reasons. Bueno, aparte del hecho de que todo un montón de periodistas bien informados hablan de ello. Pensar que más. Los ataques estadounidenses contra Irán son ahora bastante inevitables. La primera razón es la enorme acumulación militar que estamos. He visto durante los últimos días, desde martes, Estados Unidos ha estado redistribuyendo apresuradamente una gran cantidad de activos desde sus bases en Estados Unidos y Europa hacia Irán. Cerca del extranjero, incluidos cientos de aviones de combate, 2 grupos de ataque de portaaviones, y quizás lo más notable, decenas de camiones cisterna de reabastecimiento de combustible, lo que sugeriría que Trump se está preparando para una campaña aérea prolongada. No solo una serie de huelgas aisladas. Estados Unidos incluso ha enviado el USS Gerald R. Ford, el mundo ese más grande y más avanzado aircraft carrier and the same one that fue utilizado en la operación en Venezuela hacia la región y es debido a llegar allí a principios de la próxima semana. Es realmente difícil exagerar la magnitud de esta movilización. Esto es probablemente el mayor despliegue estadounidense en la región desde el periodo previo a la invasión estadounidense de Irak en 2003. Por supuesto, aquí también hay claros ecos de lo que ocurrió antes de que Estados Unidos esa intervención en Venezuela, y luego hubo una acumulación naval masiva. Mucha gente desea que era solo un elaborado farol, y luego resultó que no era un farol. Algo similar también ocurrió en Rusia. Esa acumulación de tropas alrededor Ucrania en 2021. En aquel entonces había muchas teorías inteligentes sobre cómo esto todo podría ser simplemente un elaborado farol. Pero bueno, no fue así. El punto que nosotros estamos tratando de hacer es que las acumulaciones de esto magnitud casi siempre precede a la acción militar real. Sobre todo porque se vuelve difícil desmovilizarse sin perder prestigio. Entonces esa es la primera razón. La masiva acumulación militar. Lo cual es un mal augurio dado lo que pasó en Venezuela el mes pasado. Sin embargo, la segunda razón es que, para decirlo sin rodeos, las negociaciones no parecen ir a ninguna parte. Según los informes, las negociaciones están flaqueando por la cuestión del enriquecimiento de uranio. Trump y co exigen que Irán renuncie a todo capacidades internas de enriquecimiento en él, por considerar que cualquier instalación de enriquecimiento podría usarse para producir uranio altamente enriquecido apto para armas. Mientras que Irán insiste en al menos algunas capacidades de enriquecimiento. Ambos porque no quiero depender del uranio importado y porque Irán piensa que así es. Tiene derecho a instalaciones nucleares nacionales en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, cual afirma que los estados no claros tienen una derecho a la producción y uso de energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación. Para hacer las cosas aún más difíciles, Estados Unidos tiene aparentemente intentó ampliar el alcance de las negociaciones
negociaciones para incluir a Irán. Proxy. Red y sus arsenales de misiles, exigiendo que Irán retire todo apoyo de grupos como Hamas y Hezbollah y aceptar límites al tamaño y alcance de su programa de misiles balísticos. Aquí, es de suponer que Trump esté pensando que, dado que el régimen iraní está en una posición más débil que el año pasado, ella must be able to squeeze more concessions out of them. Pero mientras, probablemente sea cierto que el régimen es más débil de lo que era. La guerra del año pasado no les fue bien. Sus representantes regionales se han degradado y actualmente estamos en él. En medio de una aguda crisis económica, esto no parece haberlos hecho más dispuestos a llegar a acuerdos. En todo caso, parece haber sucedido lo contrario porque el régimen simplemente no they have the political espacio o capital para hacer concesiones embarazosas. Ahora bien, se podría argumentar que esto es demasiado pesimista. Después de todo, está prevista otra ronda de negociaciones para el próximo mes. Y solo la semana pasada, Trump aparentemente le dijo a Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien es unsurprisingly quite keen on military action, para dejarle continuar con sus negociaciones. Sin embargo, la historia no. Esto no augura nada bueno y, una vez más, hay claros ecos del pasado. A principios de junio, Estados Unidos e Irán eran, como lo son hoy, luchando por encontrar una manera de evitar el obstáculo conocido para el enriquecimiento de uranio. En ese momento, Trump insistió en continuar las negociaciones. Y el 12 de junio, advirtió explícitamente a Netanyahu que no atacara a Irán. Eso llevó a mucha gente a concluir, as they have today, que las probabilidades de una acción militar estadounidense contra Irán eran bastante bajas, al menos en el futuro previsible. Pero menos de 2 semanas después, el 22 de junio, Estados Unidos estaba lanzando bombas destructoras de búnkeres contra Irán, e instalaciones nucleares, y Trump estaba alardeando triunfalmente de su supuesta destrucción. ¿Entiendes el punto? Parece poco probable que las negociaciones tengan éxito. Y la historia reciente sugiere que Trump, el compromiso retórico de la Unión Europea con el diálogo continuo no excluye el ejército. Acción en un futuro próximo. Entonces, si Estados Unidos ataca a Irán, ¿cómo se vería esto realmente? Bueno, nadie lo sabe con seguridad. Pero está bastante claro que el principal objetivo de Trump será el cambio de régimen en Irán, que es algo que Trump has openly flirted with on a número de ocasiones en el pasado reciente. Esto podría tomar la forma de una campaña de bombardeos masivos diseñada para desestabilizar el Estado o una estrategia más selectiva. Atentado contra el ayatolá como vimos contra Maduro en Venezuela. De cualquier manera, si Trump tiene éxito, y ese es un gran sí, él se quedará con un dilema similar al que enfrentó en Venezuela. Puede intentar reemplazar al ayatolá con una alternativa más pro-occidental, presumiblemente Reslavi, el hijo de Last Shah, o simplemente dejar que otro miembro del régimen dé un paso al frente y espere que seré más dócil. En Venezuela, Trump optó por la opción 2, el líder de Venezuela. Esa oposición internacionalmente reconocida, María Karina Machado, aparentemente ha sido marginado. Y la administración parece contenta con hacer negocios con Maduro. Ese vicepresidente, Deli Rodríguez. Quizás algo similar suceda en Irán. Pero vale la pena señalar que, a diferencia de en Venezuela, la mayoría de los ayatolá, los sucesores más obvios de Trump son al menos tan intransigentes como él. Claramente, el estado actual del mundo está plagado de incertidumbre y riesgo. Y justo mientras tú he estado viendo este video, es posible que su información personal haya sido vendida o publicado en línea sin que usted lo sepa. Y podrías pensar, bueno, ¿qué hay de malo en unas cuantas llamadas no deseadas? Pero lamentablemente no es tan sencillo. Puede que dé miedo. Pero tanto las estafas como el robo de identidad comienzan con sus datos personales están expuestos en línea. Por eso recurrimos al incógnito. Incógnitamente rastrea y elimina su datos de múltiples sitios para que su información personal pueda no ser comprado o sold by bad actors online. Sus datos ya no aparecerán en directorios en línea, sitios de búsqueda de personas o bases de datos comerciales para que todos puedan verlas y abusar de ellas. Trabajan en su nombre para solicitar la eliminación de sus datos personales y incluso realizar repetidas solicitudes de eliminación para que puedas mantener el control. Incluso puedes enviar sitios de incón que expongan tus datos y enviaré eliminación. Solicitudes en su nombre o ayudándolo. Optar por no participar por su cuenta con su función de eliminación personalizada. Y incluso está impactando partes de tu vida en las que nunca pensaste. Por ejemplo, su seguro médico podría aumentar sus tarifas solo en función de su actividad en línea, particularmente los datos que ingresa en las aplicaciones de salud. Seguro. Las empresas pueden comprar fácilmente esos datos y
Decide for themselves just how healthy. Estás sin que puedas decir nada. Desde tu número de teléfono hasta tu afiliación política. Incógnito puede ayudarte a encontrar todo y eliminarlo de Internet para siempre. Manteniéndote protegido de él. Amenazas de las que quizás ni siquiera estés consciente. Porque si no pueden encontrarte, no pueden. No te hace daño, no hay mejor momento para empezar a protegerse. Así que crea una cuenta con nuestro enlace en la descripción. Concediendo a Cogney el capacidad de trabajar en su nombre y sentarse mientras lo hacen más seguro. Más. Utilizando el código TLDR News al finalizar la compra. Puedes obtener un exclusivo 60% de descuento en su plan anual Incogn. Y ahí. No hay absolutamente ningún riesgo tampoco con su garantía de devolución de dinero de 30 días.